Hola, ¿qué tal? Hoy es sábado 8 de octubre. Queremos informar a todos nuestros suscriptores ante la llegada de la tormenta tropical Julia a las costas de Nicaragua. Actualmente se desplaza por el Mar Caribe y este domingo se podría convertir en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Se estima que dejaría entre 250 y 350 milímetros de agua en aproximadamente unas 36 horas de lluvia continua. El gobierno de Nicaragua ya declaró alerta amarilla en todo el territorio nacional. Más de 800,000 personas están bajo amenaza de la ruta de la tormenta tropical Julia. Por esa razón, ya se ha empezado a evacuar a las personas que están mayormente expuestas al impacto, informó este sábado el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED. Las personas bajo la amenaza del fenómeno natural habitan principalmente entre Laguna de Perla, la ciudad de Bluefields, la desembocadura del río Coco, Cabo Gracias a Dios, fronterizo con Honduras, y una extensa zona costera, seguida de llanos y bosques que abarca cerca de 300 kilómetros frente al Mar Caribe, según un informe del SINAPRED sobre la tormenta Julia. Nicaragua ha sido golpeada por varios huracanes categoría 5. En 1998, el huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 kilómetros por hora. Se informó que hubo 20,000 personas muertas y otras más desaparecidas. La mayoría de las muertes fueron a causa de las inundaciones y deslaves. El alud del lodo del volcán Casita del 30 de octubre cobró la vida de más de 3,000 personas que vivían junto a sus faldas en Pozoltega, departamento de Chinandega, Nicaragua. Ya está en proceso. La costa caribe fue golpeada por huracán Félix en el 2007, según cifras oficiales. Dejó poco más de 100 muertes, 139 desaparecidos y unas 220,000 damnificadas. Se registraron vientos de 260 y 310 kilómetros por hora. En el 2020, Iota se consideró el huracán más potente que ha tocado Nicaragua. Dejó lluvias torrenciales y fuertes vientos en la costa caribeña de Nicaragua. El ojo del huracán entró por la costa cerca de Jalúber, una pequeña localidad de unos 1,700 habitantes, ubicada a 45 kilómetros al sur de Puerto Cabezas y a unos 25 kilómetros al sur, de donde también tocó tierra el huracán Eta el 3 de noviembre del 2020 como huracán de categoría 4. En el 2020, Nicaragua sobrevivía a la pandemia del COVID-19, pero en noviembre es azotada por 2 huracanes. Eta e Iota dejaron mortandad de ganado y destruyeron miles de hectáreas de cultivos que eran fuente fundamental de sustento y seguridad alimentaria para muchas familias nicaragüenses. ¿Qué se espera de la tormenta Julia? Hay un alto potencial de lluvias torrenciales que pueden causar inundaciones y deslizamientos a través de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses esperan tener disponibles 345 centros de albergue temporal para brindar refugio a 68,896 personas que habitan en 166,047 viviendas ubicadas en 205 puntos críticos, de los cuales 174 son susceptibles a inundaciones y 31 a deslizamientos de tierra, de acuerdo con la información oficial.
También esperan haber evacuado a la mayor cantidad posible de personas en riesgo para el mediodía de este sábado en la zona este del país, los Cayos Miskitus, litoral norte de la región autónoma Caribe Sur, litoral sur de la región autónoma Caribe Norte, desembocadura de Río Grande, así como en los municipios de Bonanza, Prinzapolca, Ciuna y Rosita. La Fuerza Naval de Nicaragua mantiene suspendidos los zarpes hacia el Mar Caribe desde ayer viernes y ha orientado a las embarcaciones que se encuentran navegando que busquen puerto seguro. El SINAPRED también ha previsto posibles inundaciones en los departamentos y provincias de Chinandega, Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas. Recuerden que hay que tomar las medidas de prevención ante la llegada de huracanes y tormentas tropicales. No olviden: 1. Tener un plan de emergencia del hogar para actuar al momento de una inundación. 2. No tocar los cables del tendido eléctrico que puedan estar en el suelo. 3. Almacenar agua potable para consumo humano que garantice la no propagación de enfermedades gastrointestinales. 4. Mantener un botiquín de primeros auxilios y una linterna a mano. Soy Danilo Parajón. Estaremos pendientes para informarles el paso del huracán Julia. Más detalles en breve. Se va a apagar, se va a apagar. Se va a apagar, se va a apagar. Mirá el mofle donde lo lleva. Se va a apagar. Se va a apagar el mofle. Se va a joder el motor. Corriste mal, hombre. Te metiste mucho en la orilla, hermano. Aquí. Hoy, más acá, más a este lado,